Como una infraestructura de gran importancia, la construcción del puente transoceánico desempeña un rol fundamental en impulsar el desarrollo económico y el progreso social de la región. No obstante, cuando Brasil invirtió una cifra considerable de 15.4 mil millones de dólares en la construcción de un puente que atraviesa el mar, se encontró con desafíos inesperados. Suiza, el país con la infraestructura más grande del mundo, afirmó que este proyecto es lo suficientemente desafiante como para ser registrado en la historia. Y Japón, conocido por su experiencia en construcción de puentes, también señaló que este proyecto resulta imposible de completar. Sorprendentemente, Estados Unidos, país aliado de Brasil, no solo dejó de brindar ayuda, sino que también impuso un embargo que colocó a Brasil en una situación complicada. En ese momento, la relación entre China y Brasil se estrechó significativamente y el volumen de comercio bilateral entre ambos países experimentó un aumento considerable. Por lo tanto, Brasil recurrió a China en busca de asistencia y solicitó su apoyo en la construcción de este puente que cruza el mar. Entonces, ¿será posible para China tener éxito en la construcción de este ambicioso puente transoceánico? A lo largo de los años, Brasil ha estado activamente promoviendo el desarrollo económico y el avance social. Sin embargo, en años recientes se ha enfrentado al desafío de una regresión económica. Para ilustrar, se proyectó que el Producto Interno Bruto, PIB, para el 2022 fue de 1.9 billones de dólares en comparación con los 2 billones de dólares registrados en el año 2021. Esto plantea un desafío significativo para Brasil. Con el fin de impulsar el desarrollo económico, Brasil ideó un plan en el 2019 para construir un puente que abarque América Latina. La inversión total estimada para este proyecto del puente transoceánico asciende alrededor de 15.4 mil millones de dólares. La ubicación de inicio se encuentra en Sao Paulo, Brasil, mientras que el punto de llegada se localiza cerca de Brasilia, en Bahía. La extensión total del puente es de aproximadamente 282 kilómetros. Una vez completado, el puente transoceánico se convertirá en uno de los puentes más extensos de América del Sur. No solo reducirá considerablemente la distancia entre diversas localidades en Brasil, sino que también mejorará la eficiencia del transporte de mercancías y personas y contribuirá al desarrollo económico y social a nivel local. Se estima que después de la finalización de este ambicioso proyecto, generará ingresos anuales de alrededor 2.000 millones de dólares estadounidenses para Brasil. Es ampliamente conocido que la construcción de un puente de tal envergadura representa un proyecto de infraestructura que demanda una gran inversión de capital y respaldo técnico. Lamentablemente, Brasil carece de la capacidad para llevar a cabo por sí solo la construcción de un puente de tal magnitud, por lo que se vio en la necesidad de buscar ayuda en la comunidad internacional. Inicialmente, Brasil tenía la intención de solicitar asistencia por parte de Estados Unidos. Sin embargo, en el 2020, Estados Unidos rechazó esta petición y, lo que es aún más impactante, impuso un embargo, lo que dejó a Brasil en una posición delicada. La razón detrás de este embargo por parte de Estados Unidos se debió a la percepción de que Brasil no había tomado medidas suficientes para proteger la selva amazónica, lo que impacta gravemente en el cambio climático global en el medio ambiente ecológico. Consecuentemente, el gobierno estadounidense tomó la decisión de imponer un embargo a Brasil, prohibiendo a las empresas estadounidenses brindar apoyo financiero y técnico a Brasil. El objetivo era ejercer presión sobre Brasil para que mejorara sus esfuerzos en la protección de la selva amazónica. Este embargo tuvo un impacto significativo en la economía de Brasil. Según las cifras, cerca del 20% de las exportaciones de Brasil se dirigen a Estados Unidos, lo que generó un fuerte impacto en el comercio de exportación de Brasil. Además, las sanciones impuestas por Estados Unidos también resultaron en una marcada disminución en la tasa de cambio de la moneda brasileña, lo que aumentó la carga de la deuda de Brasil. Estos factores han contribuido a una considerable disminución en la economía brasileña, lo que a su vez ha aumentado la necesidad de ayuda y respaldo por parte de la comunidad internacional en términos de construcción de infraestructura. Mientras Estados Unidos se negó a brindar su asistencia, Brasil se vio obligado a recurrir a Japón, un experto en la construcción de puentes. Se sabe que muchos de los puentes en Brasil fueron construidos por empresas japonesas en colaboración con compañías brasileñas. Por ejemplo, el puente de Río Niterói en Río de Janeiro fue construido por estas empresas. Este puente se extiende sobre la bahía de Guanabara con una longitud total de aproximadamente 13.2 kilómetros y es uno de los puentes transoceánicos más largos de América del Sur. Dado que Japón es conocido a nivel mundial por su experiencia en la construcción de puentes, ha desempeñado un papel importante en la construcción de puentes en Brasil, lo que ha contribuido al desarrollo económico y social del país sudamericano. Curiosamente, en el 2019, Brasil invirtió considerablemente una suma de dinero para contratar a Japón en la construcción del puente marítimo de El Salvador. No obstante, tan solo medio año después de su finalización se registró un trágico accidente en el puente que colapsó y resultó en la muerte de 15 personas.
Brasil ha buscado respuestas por parte de Japón en repetidas ocasiones, pero no ha obtenido una explicación satisfactoria. Esto ha generado una percepción negativa de Japón en Brasil. Como resultado, Brasil optó por no confiar nuevamente en Japón y comenzó a explorar opciones de cooperación con otros países. Según investigaciones recientes, Brasil y China han desarrollado relaciones muy cercanas en los últimos años. El volumen del comercio bilateral entre ambos países ha experimentado un crecimiento significativo, aumentando de 17.49 mil millones de dólares en 2020 a 171.49 mil millones de dólares estadounidenses en 2023. Dado este contexto, Brasil decidió acudir a China en busca de ayuda y solicitó su asistencia en la construcción del puente transoceánico. China, como un amigo importante de Brasil en América del Sur, aceptó de inmediato la solicitud de ayuda de Brasil. Se informa que en el proceso de construcción, China ha implementado una serie de tecnologías y equipos avanzados, incluyendo grúas flotantes de gran escala, barcos mezcladores de concreto, plataformas autoelevadoras, grúas sobre orugas y plataformas de perforación con estructuras de soporte de acero. La aplicación de estas tecnologías y equipos ha resuelto eficazmente los desafíos en el proceso de construcción y ha garantizado un avance fluido en el proyecto. Además, China ha generado 8.000 oportunidades de empleo y planea seguir creando alrededor de 100.000 oportunidades de trabajo locales una vez que el proyecto se complete por completo en el año 2025. Brasil ha reconocido la sinceridad de China y con el objetivo de fortalecer la amistad entre ambos países ha aumentado sus exportaciones de recursos minerales a China sin aumentar los precios. Por ejemplo, en el 2018, Brasil exportó 390 millones de toneladas de mineral de hierro a China y en el 2022 aumentó a 430 millones de toneladas de mineral de hierro a China. Además, Brasil ha exportado una cantidad significativa de soya a China, aliviando la carga alimentaria de este último. Lo que es aún más importante, Brasil ha decidido llevar a cabo acuerdos comerciales en moneda RMB, RMB. Esta decisión no solo ayuda a fortalecer el comercio entre ambos países, sino que también desempeña un papel positivo en la promoción de la internacionalización del RMB. Se informa que esta decisión llevó una apreciación del yuan de 196 puntos básicos. En los últimos meses, Estados Unidos ha intercambiado continuamente las tasas de interés en un intento de mantener su posición dominante en el sistema monetario internacional. Sin embargo, esta estrategia no ha sido reconocida ni respaldada por diversos países. Por lo tanto, cuando Estados Unidos observó el gran beneficio obtenido por Brasil, se mostró envidioso. Por esta razón, Estados Unidos no dudó en alentar a algunos medios de comunicación a criticar a Brasil por brindar ayuda a otros países en lugar de a sus aliados. Este enfoque no solo refleja una extraña postura de Estados Unidos, sino que también evidencia una tendencia a suprimir e interferir en el desarrollo económico de otras naciones. ¿Qué opinas del enfoque adoptado por Brasil? ¿Cuál es tu perspectiva sobre la posición de Estados Unidos? Descubre las maravillas de la ingeniería china, que son un mundo lleno de innovación, diseño y proezas tecnológicas que te dejarán sin aliento. China va más allá de las compras en línea. Te invitamos a que explores más de nuestros videos y nos dejes un comentario. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar.